Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los casos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a comentar, vamos a discutir, vamos a debatir, en la medida de lo posible, el amparo en revisión 554/2013, que nos plantea una serie de temas de fondo respecto a la manera en cómo se llevan a cabo las investigaciones en materia penal en México, los estándares que se deben acreditar por parte de las fiscalías, las procuradurías, y un caso específico, doloroso, un caso trágico, donde se plantea, tanto en instancias procesales inferiores como también en su momento en la Suprema Corte, si el cuerpo sin vida que aparece en un domicilio de una mujer fue privado de la vida por un mecanismo de suicidio o bien si fue homicidio. Entonces el caso revela cierta complejidad, pero nos permite entender también cuestiones, como digo, fundamentales para el sistema penal acusatorio. Y bueno, para entender este caso, le doy la bienvenida a Yuriria Rodríguez. Yuriria, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a entender qué pasó. Y Adriana Ortega, que ya nos ha acompañado. Adriana, nuevamente, muy bienvenida. Muchas gracias. Y si les parece bien, Yuriria, Adriana, pues, ¿por qué no? Como siempre solemos hacer en el programa, planteamos un poco el contexto fáctico, es decir, cómo surge el caso, cuáles son las circunstancias, para que la gente que nos esté viendo pues tenga mayores elementos de reflexión. Adriana, por favor. Hola, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a tu público. Bueno, este es un asunto que empieza con la muerte violenta de Mariana Lima. Yo me voy a permitir, y creo que Yuriria va a hacer lo mismo, nombrar y decir, regularmente los amparos son anónimos, sí. Se reservan los datos personales de quienes están involucrados o involucradas, pero en este caso sí vamos a utilizar el nombre de Mariana porque fue una petición de su madre, que fue la quejosa en el amparo, de que este nombre saliera a la luz como una forma de reparación. Entonces el caso se conoce como el caso Mariana Lima. Mariana Lima. Mariana Lima Buendía. Entonces, esto empieza con la muerte violenta de Mariana, ocurrida en su casa. Mariana es una mujer joven de 29 años, una abogada, casada, dedicada preponderantemente a su casa, y aparece muerta. Y es encontrada muerta por quien entonces era su pareja sentimental. El hombre asegura que Mariana se suicidó, que la encontró pendiendo, y que entonces la descendió del lugar en donde ella estaba pendiendo para colocarla en la cama en un intento de reanimarla. Adriana, cuando dices pendiendo, ¿te refieres a que estaba colgada? Bueno, según dice el señor, que era su esposo, aparece ella colgada, ahorcada. Como sí, ahorcada. ¿Estrangulada? No. Eso se supo después, pero por lo pronto él, en su versión, lo que dice es que Mariana se había privado de la vida y que había utilizado el ahorcamiento para efectuar este propósito. Entonces él la desciende del lugar en donde ella supuestamente se ahorcó para colocarla en la cama y masajearle las piernas como un intento de reanimación que fracasa, y finalmente es cuando se decide dar noticia a los familiares de Mariana, su madre, la señora Irinea Buendía, y a las autoridades. Entonces, a partir de este suceso, la madre de Mariana, que conoce ciertas circunstancias aledañas a la relación que sostenía Mariana Lima con su entonces esposo, como que no queda del todo satisfecha con esta versión del suicidio, que finalmente se convierte también en una versión oficial, y entonces empieza una lucha encarnizada para lograr justicia para Mariana. Entonces ella primero, ante una resolución del Ministerio Público donde se da por buena esta versión y la decisión de no ejercer acción penal por esta misma razón, ella interpone un amparo. Este amparo llega a un juez de distrito que resuelve, por decirlo de alguna manera, vamos a decirlo en términos muy generales, resuelve parcialmente a favor de la señora Irinea, le da la razón, digamos en términos coloquiales, le da la razón en unas cosas y no le da la razón en otras cosas. Entonces Irinea, acompañada por sus abogados, uno de ellos Yuriria,
decide que es momento de venir a la Corte. Solicita la facultad de atracción, la Corte la ejerce, es decir, es esta facultad que tiene la Corte para conocer casos que son regularmente competencia de tribunales inferiores, pero que le permiten a la Corte, ejerciendo esta facultad, dada la importancia y trascendencia de ciertos asuntos, tomar estos asuntos para sí y resolverlos. Y es exactamente lo que hace la Corte en esta sentencia. ¿Cuál es la trascendencia que observa la Corte en este caso? Pues obviamente observar un contexto, este contexto que tiene que ver con los feminicidios, este contexto que tiene que ver con el Estado de México y pues toda la oportunidad que el caso representaba para la Corte de definir criterios de investigación con perspectiva de género. Yuriria, yo creo que Adriana nos está poniendo la cuestión, el planteamiento que de manera sintética nos acaba de presentar Adriana, pues da cuenta de esta última parte que ella menciona, ¿no? Es decir, un contexto de feminicidio, un contexto de violencia de género y una necesidad de establecer estándares, de que las cosas pues sean bien investigadas, de que se pueda avanzar en la exigencia de justicia que en este caso la mamá de la víctima en una lucha, lo dijiste muy bien, en una lucha encarnizada. No, y además de años. Sí. No, porque estamos hablando de que esto es en el 2010, ¿verdad? En el Estado de México. Te quiero preguntar, Yuriria, hay una peculiaridad que quizá valga también la pena apuntar, que es la profesión del marido de la víctima, de Mariana. ¿Él a qué se dedicaba, bueno, en ese momento? Él era policía judicial en la Fiscalía del Estado de México. Y este es un dato importante, ¿no? Sí, es un dato muy importante que incluso se mencionaba dentro de la solicitud de ejercicio de facultad de atracción que se le hizo a la Suprema Corte, pero que también el juez de distrito en algún momento notó, ¿no? El juez de distrito, que es el que da motivo a la solicitud de atracción de la Corte, recolecta varios de los escritos que se presentaron en ese momento, en donde se hacía mención de la falta de acceso a la justicia por una desigualdad de armas, ¿no? Es decir, esta persona, policía judicial, tenía conocimientos periciales, tenía conocimientos de cómo funcionaba la justicia. Incluso y de cómo se investigaba. Exacto. Incluso hay declaraciones de la mamá de Mariana, quien manifiesta que Mariana en algún momento ya dijo que ella no quería ir a declarar o a ir a presentar una denuncia porque ella sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y que él mismo la había amenazado con qué iba a pasar. Él en algún momento le dice, si me denuncias de todas formas no va a pasar nada y te voy a matar. Exactamente. ¿No? Hay por ahí una mención, sí, ¿no? Sí. Hacen eso. Diferentes menciones acerca de la posibilidad de que la asesinaran a Mariana, ¿no? De hecho, Mariana no solamente vive un contexto de violencia, sino cambia totalmente su vida, se corta el cabello para efecto de evitar que la jalara del cabello, empieza a cortar sus redes de apoyo, o sea, toda esta parte del círculo de violencia que se ve y que al final en el asesinato de Mariana se traduce en esta falta de acceso a la justicia por esta desigualdad de armas, en donde el juez de distrito lo que hace es traducir esto en un acto reclamado en el amparo, ¿no? Y dice, bueno, en efecto ya no hay un acto que ver, ya no hay un acto que resolver porque la Fiscalía determina que decide reabrir la investigación de nuevo, pero yo sí identifico que hay una falta de acceso a la justicia, ¿no? Y esto lo toma en consideración como un acto reclamado. Esto se me hace muy importante mencionarlo porque sí tiene que ver con esta vocación transformadora que están haciendo algunos y muchos jueces en el tema de reconocer que hay otros actos que pueden ser violatorios a derechos humanos, ¿no? Y lo que da justamente la posibilidad a que el equipo jurídico que acompañaba a la señora Irinea y en el caso de Mariana solicitáramos el ejercicio de facultad de atracción en la Corte, sobre todo poniendo o ponderando varias cuestiones, ¿no? La primera era que en 2009 justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había pronunciado en el caso de Campo Algodonero, que no había un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia con relación a los asesinatos de mujeres o feminicidios. A ver, déjame detenerte ahí. Campo Algodonero. Ajá. Es una sentencia importantísima. Exacto. Estamos hablando quizá, sin exagerar, me atrevo a calificarlo como el precedente más importante en materia de feminicidio. Sin duda. De la Corte Interamericana. Es una sentencia
Estamos hablando de palabras mayores. Exacto. Y yo diría a nivel mundial. Yo creo que mundial, es el ¿no? precedente Sí. Mundial. más importante en materia Entonces, feminista. esto que mencionas es muy importante. Para quienes nos están viendo, quizá valga la pena apuntar, es el caso González y otras contra México. Se puede encontrar en internet la sentencia y vale la pena. ¿Ese dirías que es un punto de partida? Estamos en Exactamente. 2009. 2009 sale este punto, sale esta sentencia de la Corte Interamericana en donde responsabiliza al Estado mexicano por las omisiones en la investigación y en donde le ordena y le instruye generar protocolos de investigación con perspectiva de género. Estos protocolos de investigación que de pronto se convirtieron como un boom en las fiscalías a nivel federal, en donde se van a realizar estas cuestiones de investigación con perspectiva de género, pero al final no se terminaban de traducir. Es hasta el no ejercicio de la acción penal, hasta que se presenta este amparo, y es hasta el 2013 que el ministro Saldívar presenta la solicitud de atracción, y en 2015 es cuando se emite la sentencia, ¿no? Justamente esta sentencia, que tiene 4 actos reclamados, pero mantiene uno como subsistente, que es la falta de acceso a la justicia derivado de una falta de investigación con perspectiva de género. Eso es lo que la mamá de Mariana está planteando, ¿no? Exactamente. Fundamentalmente. Y a ver, para entender esta última parte, Adriana, que menciona Yuriria, lo que uno alcanza a percibir leyendo la sentencia y escuchándolas a ustedes en este momento es que habría una serie de datos objetivos, razonables, perceptibles a simple vista. No hace falta tampoco tener un doctorado Son cuestiones de sentido común. de sentido común, ¿verdad? Exacto. No, lo digo para, 1, activar los protocolos. Por supuesto. 2, investigar con perspectiva de género. El sexo de la víctima. El lugar donde fue El lugar encontrada. donde fue... Finalmente, la forma en que muere. Muchos Ahí tenemos un tercero. Sí, muchos protocolos coinciden en que una estrategia común para privar de la vida a las mujeres cuando es producto de esta cadena de violencia de género es asfixia. Entonces, ella está encontrada en su casa, está encontrada con datos de asfixia, tiene precedentes o antecedentes de violencia de género que fueron absolutamente ignorados por la Fiscalía. A ver, ¿por qué no nos cuentas un poquito más? Y sí había en el propio material que se integra a la averiguación previa todavía, porque es el sistema anterior, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. A ver, ¿qué teníamos? Teníamos el testimonio de la mamá. Y el testimonio de la hermana. De la hermana. Y de otra amiga de Mariana. Y los 3 testimonios coinciden en que había episodios de violencia, ¿no? Violencia familiar, violencia psicológica, incluso violencia sexual. Y los 3 testimonios son coincidentes en referir diferentes momentos de violencia sexual. O sea, la violaba, pues digámoslo con todas las letras, ¿no? de O sea, violación. Algo importante que habría que mencionar es que justamente el día que muere Mariana, un día antes, Mariana le había dicho a su mamá que ya era su decisión dejar a esta persona, que lo iba a abandonar. La mamá le dice, regresa a casa, al otro día vamos a ir a comprar ropa. Mariana decide regresar a su casa por sus pertenencias y es donde aparece muerta. Entonces, esto también nos da un contexto. Exacto. Por O supuesto, sea, y debió estamos haber sumando, motivado. ¿no? Estamos sumando elementos. Por ejemplo, bueno, lo de la profesión, los testimonios, la mamá, la hermana, la amiga. Y un dato muy importante que también resaltan los protocolos, su esposo es la última persona que la vio con vida. Entonces esto también debe activar o debe motivar que se haga una investigación con perspectiva de género. Creo que se ignoraron bastantes indicios, y digo bastantes en el sentido de suficientes, como para motivar que la violencia basada en el género fuera por lo menos una línea de investigación. Pero fíjate que quiero comentar algo a propósito de lo que dice Yuriria y la sentencia de Campo Algodonero, González y otras contra México. Prácticamente Mariana Lima es como la traducción precisa, digamos, o elabora a partir de las obligaciones que la sentencia de Campo Algodonero identifica para el Estado mexicano. Entonces, elabora sobre esas obligaciones. De hecho, Campo Algodonero es un marco referencial muy importante para Y está citada Por supuesto. está citado en y los distintos protocolos que surgieron a también. propósito Todo el de... trabajo normativo. Lo que pasa es que aquí me da la impresión, no sé si coincidan, en que sale la sentencia Campo Algodonero, se da lugar a los protocolos, se empieza a imbuir la cultura jurídica, al menos una parte de ella, de la perspectiva de género,
pero luego uno lo que ve es que no se aplica. Es decir, aquí, con todos estos elementos, dice uno, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué Claro, necesitaban? ¿Una campana que sonara? Es justamente como lo establece el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? O sea, es esta parte El del de la corte, formalismo ¿no? mágico, exactamente, el de la corte, en donde habla de evitar el formalismo mágico, ¿no? Y parte del litigio de Mariana fue, tratemos de evitar el formalismo mágico, en donde se menciona, ¿qué se entiende por formalismo mágico? Las invocaciones. Solamente invocar los precedentes y decir, sí, campo algodonero. O sea, formalmente cumplir, ¿no? Así como que, Exactamente. bueno. Yo pues, ya ahí está. dije que había que aplicar la CEDAW, no importa que no razone, que yo no dialogue con el contenido de la CEDAW, yo ya la invoqué, entonces eso es como magia. Y estoy Oye, pero- como si fuera un cumpliendo decreto. el Pero eso sí, criterio. sigue pasando. Sí, Por sigue supuesto. pasando. Justamente en el caso de Mariana, esa era la importancia de sentar este precedente y de pedirle a la Suprema Corte de Justicia de ya no confiamos en la Fiscalía, necesitamos que nos digas cuáles son los estándares mínimos en la investigación que se deben de llevar a cabo en cualquier muerte violenta de mujeres. O sea, si bien existen estándares en cualquier muerte de personas que se presuma un homicidio, un asesinato, una muerte accidental, lo que sea, ¿qué pasa en los antecedentes cuando hay una mujer, ¿no? Claro. Con estas características. Porque ahí estamos quizá cruzando dos elementos, ¿no? Por una parte, la debida diligencia Es en investigaciones de importantísimo, muertes violentas, importantísimo. pero a eso hay que sumarle la perspectiva de género. Entonces, este caso realmente daba una Y oportunidad. que es el precedente que marca la Corte al manifestar que no solamente se deben de cumplir con los estándares de cualquier muerte, sino cuando se trata de una mujer, debemos de verificar la presencia o la ausencia de razones de género, ¿no? Es decir, que la muerte no derivó justamente que esta mujer era mujer, que vivía en una situación de vulnerabilidad, en un contexto de violencia, etcétera. De hecho, Pero todo eso está presente en este caso. Por supuesto. Exactamente. De hecho, la sentencia dice contundentemente que cuando tú tengas la más mínima, indicación de que hay elementos o razones de género en la muerte violenta de una mujer, eso activa la obligación de debida diligencia, aunque de primera vista pareciera que se trata de un accidente, que se trata de un suicidio, no importa. A la mínima indicación que tú tengas, tienes que activar esta investigación con perspectiva de género. No pasa nada si al final resulta que sí fue un accidente, no bueno, pasa sí, nada si al porque, final resulta que es un suicidio. Estamos en una etapa de investigación, evidentemente. supuesto, También la claro. Corte Interamericana ha dicho los deberes de debida diligencia en investigación no son de resultados, sino de conducta. Es decir, se tienen supuesto. que llevar a cabo independientemente del resultado al que llegues. Pues a lo mejor efectivamente haces bien tu trabajo, aplicas bien el protocolo y resulta que sí se suicidó. Bueno, ahí está. O sea, no se tiene que llegar a un Pero cierto incluso, resultado. fíjate, aplicar ese protocolo, obedecer ese protocolo, acatar las obligaciones de debida diligencia, constituye una garantía muy importante del acceso a la justicia, porque entonces lo que tú eres capaz de entregarle a los familiares dolientes es una versión que se apega a los hechos, una versión que puede resultarles consoladora en la medida en que eso es posible, pero cuando tú ignoras las aspiraciones de justicia de las personas involucradas, cuando tú ignoras que hay elementos de género en un crimen y tú entregas una versión superflua de los hechos, lo que tú estás lesionando es finalmente el acceso a la justicia de las personas dolientes. Me pareció que la expresión que usaste es muy diplomática. Es demasiado elegante quizá para ¿Qué el debía caso haber tan dicho? dramático. No, lo que pasa es que ciertamente es una versión superflua, pero digámoslo quizá con todos sus letras. Irresponsable, Es irresponsable, claro. es mentirosa. Exacto. Es Que Que fabricada. incluso lo deja abierto la Corte, La Corte en esta lo parte, dice, ¿no? bueno, lo dicen los términos prácticamente de una cosa es la falta de conocimiento en y otra cosa es la omisión de lo que sí tienes que hacer, ¿no? Una cosa es la falta de conocimiento en la perspectiva de género, que además es ilógica porque tenías un protocolo de investigación en tu entidad, Específico, para el Estado de eso. México, claro. Exactamente, ¿no? Claro. Y otra cosa es que además de este protocolo esté realizando una serie de actitudes omisas o acciones omisas, que eso sí te genera una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad como funcionario público. Es uno de los resolutivos incluso de la sentencia, Sí, ¿no? se es pide que se investigue, sancionar e investigar, sancione, bueno, sí. investigar y que Se sancione. a estos funcionarios. Que lo hicieron mal. Sí. Que no Exactamente. cumplieron con estos. Oye, en esto que mencionabas, Adriana, ¿se acerca un poco a todo el tratamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado al derecho a la verdad? Es decir, Sí. en esta lógica de explicarle a los familiares, ¿no? Por supuesto, yo creo que una investigación bien conducida, una investigación diligente es la mejor garantía para el derecho de las personas o de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad.
y sabemos que los estándares internacionales dicen que este derecho no se satisface con cualquier versión, con cualquier explicación, sino con una explicación suficientemente investigada y además donde se escuche la propia interpretación de los hechos que tienen las personas víctimas. Es decir, el hecho de que no se hubiera puesto atención en el relato de Irinea sobre los antecedentes de violencia no solamente resulta en una violación de no haber mirado las cosas con perspectiva de género, sino también resulta en una violación del derecho a la verdad de Irinea, porque no se permitió que su propia versión de los hechos, su entendimiento de los hechos, participara en la investigación. Ahora, pero ella lo dijo desde el primer momento. Desde el primer momento. El primer día, creo que en su primera declaración, ¿no? De hecho, ya va y lo denuncia a eso. él. Exacto. Ella dice, el probable responsable, digamos, yo tengo elementos para sospechar del esposo de Mariana, ¿no? Y fíjate que hay algo que me gustaría destacar de la sentencia y seguramente Yuriria va a estar de acuerdo conmigo. La sentencia tiene una vocación distinta de lo que estamos acostumbrados a las sentencias en su mayoría. Es decir, efectivamente la sentencia se hace cargo muy responsablemente, muy exhaustivamente del caso de Mariana. Señala todas las inconsistencias en la investigación, señala incluso la sentencia no solamente dice hay omisiones, hay actitudes deliberadas de entorpecimiento. Así es, sí, esto es muy importante. Son tan burdas que las identifica. Entonces, habla como de una maquinación, vaya, no de un complot, pero sí de cierta... Es que es tan grosero como que le permitieron a este hombre estar en todas las diligencias donde se hicieron levantamientos en la escena. En la escena de los hechos. Él estaba ahí, ¿verdad? Hay una foto, ¿no? De hecho, dentro de sus declaraciones, él desarrolla, hay una de las terceras declaraciones que hace aproximadamente, él lo que dice es, y como yo tenía conocimientos periciales, porque en unas ocasiones fui a un levantamiento de cuerpo, entonces tomé una fotografía a X número de distancia y tomé otra fotografía a otro número de distancia, entonces parte del cuestionamiento que se hace es como si tenías conocimientos periciales, pero además todavía hiciste estas diligencias omisas, obtusas, o sea, que generaron una falta de afectación. Pero estando tan cerca del tema, siendo el esposo, o sea, y sabiendo, digamos. ¿Cómo le permitieron estar ahí para empezar? O sea, es muy grosero. Y bueno, claro que sabía, pues trabajaba en la propia. Claro, que es algo que dice Irinea, que es como parte de este pacto que tienen entre las propias autoridades de autocuidarse. Así lo menciona Irinea. Y una de las cosas que habla de la sentencia es esta sentencia de cierta manera rompe este pacto, ¿no? O sea, porque yo, Suprema Corte de Justicia, no voy a seguir con este pacto de impunidad, sino lo que yo sí voy a hacer manifestación de las omisiones que hubo, ¿no? Déjenme hacer una brevísima pausa. No se vayan, regresamos enseguida. El caso de Mariana Lima, un caso donde no se investiga con perspectiva de género, un caso que pone de manifiesto, de relieve una serie de irregularidades, pero un caso que llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte lo toma, lo resuelve y fija estándares que se tendrán naturalmente que observar en casos futuros. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte. Estoy platicando con Yuriria Rodríguez, con Adriana Ortega, sobre el caso de Mariana Lima Buendía. Un caso donde, ya lo hemos platicado, hubo diversas irregularidades. A ver, Adriana, hay un aspecto que creo que desencadena una serie de reflexiones y una serie de consideraciones en la sentencia, que es el tratamiento de la escena de los hechos. Ya nos habías platicado un poco que el cuerpo, según el testimonio del marido, presenta este ahorcamiento, pero él baja el cuerpo, él mueve el cuerpo, luego cuando llega la primera diligencia encuentra el cuerpo, creo que sobre la cama, llegan y toman fotografías, en fin, ¿por qué no nos das un poquito más de contexto? Bueno, en realidad la sentencia identifica diversos momentos en que diversas manipulaciones de la escena del crimen. Una primera manipulación es justamente esa: el cuerpo es encontrado en la cama sin que exista una explicación razonable de por qué el cuerpo estaba en la cama, salvo esta explicación que da el esposo de Mariana Lima. Y luego no se permitió o no es claro que los peritos hubieran podido hacer un trabajo inmediato sobre la escena del crimen. No se hizo una revisión de la evidencia tampoco de manera inmediata, que en estos casos es crítica. No se hizo, digamos, un croquis adecuado de
la situación de la escena del crimen. Hubo también violaciones a la cadena de custodia. No se supo qué pasó. Un momentito ahí. Cadena de custodia. A la cadena de custodia se supone que es este cuidado que uno debe de tener entre que la evidencia es recogida en la escena del crimen y es puesta a disposición de quien tiene que procesarla. Entiendo que sobre esto hay protocolos también. Por supuesto. No es que en ese momento... No, y hay sentencias de la Corte donde se fijan los estándares que se debe observar para entender que se ha respetado la cadena de custodia. ¿Por qué es importante esto? No solamente porque es importante para los resultados de la investigación, sino porque tiene todo que ver con el debido proceso de los inculpados. Entonces, una cadena de custodia que se respete, que siendo respetada, pues tiene mayores oportunidades de dar resultados objetivos de la investigación para satisfacer los derechos de las víctimas, por supuesto, pero también para satisfacer el derecho al debido proceso del inculpado. Digamos, una cadena de custodia tiene que ver con qué encuentro yo en la escena, dónde lo pongo, cómo Exacto. lo resguardo, cómo lo preservo. Exacto. Quién lo lleva a la fiscalía, en fiscalía quién lo recibe. Tiene que haber constancias. Y de fiscalía quién lo recibe, y además, por ejemplo, si se lo vas a dar a un perito químico para que procese una muestra, pues también tiene que constar cuál es el trayecto de la muestra desde la escena del crimen, pasando por la fiscalía, pasando desde el perito que lo recibe y pasando por la entrega que hace el perito después, que hace de su peritaje a disposición de la fiscalía. Por eso tiene sentido que le llamemos cadena, sí, porque son una serie de eslabones, ¿no? Se van eslabonando. Pero si se rompe, pues tenemos dudas sobre cuál es el resultado de esa prueba. Y cuando las pruebas son críticas y no se respeta la cadena de custodia, se caen las investigaciones con el impacto que eso puede tener en los derechos de las víctimas. Por eso, una de las preocupaciones de la sentencia era insistir en que no se había respetado la cadena de custodia para recoger el supuesto hilo de nylon que Mariana había utilizado para suspenderse. A ver, no aparece eso, ¿verdad? No aparece. No. Pero a ver, es elemental, ¿no? No se ahorcó. ¿Con qué se ahorcó? Con un cordón. ¿Dónde está el cordón? No está. ¿Cómo que no está el cordón? Bueno, nos estamos riendo porque si no fuera trágico, ¿no? O sea, es justamente. Pero nos estamos riendo de lo escandaloso que es esto, lo grotesco. Porque además tiene que ver con los estereotipos de género, ¿no? O sea, asumieron automáticamente que Mariana que Mariana estaba alcoholizada, que Mariana decidió suicidarse. Entonces, ¿para qué invertir en un tema de la escena del crimen, de la cadena de custodia, no sé, una de las cosas que más están mal hechas y de las que sí se desarrolla bastante en la sentencia tiene que ver con la descripción o la constancia de hechos de yo, Ministerio Público, llegué, me apersoné con tales personas, con tales peritos, hice ABCD, encontré el cuerpo de una mujer. No hace una descripción adecuada. Prácticamente lo que dice es: me encontré el cuerpo de una mujer acostado con la cabeza al norte, los pies al sur, y es todo lo que determina. No dice si tenía moretones, no dice nada, ¿no? Te iba a preguntar sobre eso porque incluso una de las críticas que la sentencia hace a la falta de observancia de debida diligencia en la investigación es que las pocas fotos que toman son como de lejos, ¿no? Exacto. No hay una aproximación que permita dar cuenta de lesiones, que luego también entiendo que en la autopsia también ahí se trabajó quizá no de manera muy prolija. Adecuada, ¿no? En términos de los estándares de investigación. Sí, las conclusiones no fueron adecuadas en el tema de la necropsia, o sea, se realizaron los elementos, pero las conclusiones no fueron las adecuadas, no contaban con la metodología. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta parte de los estereotipos de determinar o tratar de determinar o demostrar que Mariana se encontraba como entre deprimida, que decidió suicidarse, que había tomado. Entonces, claro, las mujeres cuando tomamos nos deprimimos y entonces queremos suicidarnos. Prácticamente ese es el mensaje que trataban de mandar dentro de la investigación. Entonces, ¿para qué investigar? ¿Para qué invertir esta parte de los recursos, no? Gravísimo, ¿no? Gravísimo. Se pierde este elemento tan importante como es el elemento constrictor con el que se habla que se suicidó Mariana. Sin embargo, es el cordón, pues. Está el cordón. Sin embargo, es bien importante establecer una cosa. Es una de las declaraciones que da esta persona, el esposo de Mariana, es decir, yo la encontré colgada con el cordón de la cortina, ¿no? Y otra cosa más importante es una de las declaraciones de la mamá de Mariana, quien dice, yo le di el cordón de la cortina y acá tengo más cordón, ¿no? Entonces, se trata de reajustar esta parte de la investigación y decir, bueno, este es un cordón porque está en estas fotografías, porque ahí está esta declaración y porque está en esta declaración, ¿no? Sin embargo, eso es algo que no debió de haber sucedido porque justamente se perdió la cadena de custodia, ¿no?
Y ya luego recomponerlo es difícil. Totalmente, que además es un antecedente que sucede en muchos casos de asesinatos de mujeres reiteradamente, ¿no? Es justamente el antecedente de González y otras, pues, que tiene que ver con la falta y la pérdida de indicios. No, bueno, en aquel caso porque Campo Algodonero es de Ciudad Juárez, ¿se acuerdan? Así es. En aquel caso, yo siempre cuando me toca exponer en clase Campo Algodonero, les digo a los alumnos, hagan de cuenta que todo lo que se pudo haber hecho mal, todo, en una investigación, se hizo mal. Lo hicieron más mal. Sí, no, de Cuando verdad. piensas que la realidad no va a superar a la ficción, Sí. Exacto. lo logras. Déjenme regresar a este tema del cordón, porque hay una consideración en la sentencia apabullante, que es que logran al final determinar el tipo de cordón, aunque no aparezca el cordón, pero más o menos se sabe cuál es el tipo de cordón, y se hacen pruebas de resistencia, de cuánto, digámoslo así, de cuánto aguantaría el cordón sosteniendo el peso, bueno, en este caso de un cuerpo, y da como resultado, dice la sentencia, el cordón aguanta 51 o 52 kilos, pero Mariana pesaba 66. Exacto. Y entonces, ¿qué pasó ahí? No, o sea, la versión no se sostiene. Yo creo que este puro dato daría para hacer caer la versión. Y fíjate, de hecho, todas esas falencias ya acumuladas, y era justo a lo que me quería referir en el bloque anterior, pues le dan a la Corte la oportunidad de corregir o de, a partir de estos errores, ir diseñando una serie de estándares para que en lo sucesivo se investiguen las muertes de mujeres con perspectiva de género. Y algo que quería como destacar, que empecé como a decir hace un rato, es que esta sentencia se hace cargo responsablemente del caso individual, pero coquetea, por decirlo de alguna manera, con el contexto. Y entonces pareciera que esta sentencia rompe un poco la tradición del amparo, en el sentido de que no es solamente una sentencia individual, sino es una sentencia con vocación estructural. Cuando la sentencia enfatiza que debe responderse a un determinado contexto, cuando la sentencia dice que esto ocurrió en el Estado de México, con el volumen de feminicidios que existe en el Estado de México, cuando esta sentencia dice que cuando no se investiga correctamente la muerte violenta de una mujer, se favorece su repetición o su reproducción, creo que la sentencia excede, utilizando el término en su mejor acepción, excede la mera intención individual para convertirse en realidad en una sentencia estructural. Y con esto surte, que me parece muy importante destacar, y en esto Yuriria no me dejará mentir, con esto surte una de las aspiraciones más importantes de Irinea al involucrarse en este litigio, que debe ser, o que debemos entender, que es muy, muy doloroso. Entonces ella decide pues su hija, era su hija, pues, involucrarse o llevar a cabo toda esta lucha, no solamente para tratar de remediar lo que le pasó a Mariana, sino con una intención, me parece muy generosa, de decir, bueno, esto que le pasó a Mariana, toda esta torpeza de las autoridades investigando la muerte de Mariana, no debe repetirse nunca más. Entonces ella tiene una gran intención de que esta sentencia, de que el caso de su hija sirva para que otras muertes violentas de mujeres sean investigadas con toda la debida diligencia. Tú utilizaste hace rato el término y yo quería un poco enfatizar sobre eso. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dice: la debida diligencia existe en general para investigar todas las violaciones de derechos humanos, pero cuando se trata de violencia contra las mujeres adquiere un carácter reforzado, que es algo que también dice la sentencia de Campo Algodonero. Es decir, si entendemos que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, pues se tiene que prevenir razonablemente, investigar exhaustivamente, sancionar proporcionalmente y reparar integralmente, ¿no? Ahora, hay un tema, Yuriria, te quiero preguntar. En buena medida, que logremos esto que acaba de decir Adriana, que me parece, bueno, desde luego está en la Constitución, está en los estándares, la Convención de Belém do Pará que citaste, en fin, pero me da la impresión que al final dependemos de que exista una buena calidad probatoria, déjame ponerlo en términos muy amplios, de que podamos probar las cosas, porque si no también un poco queda un poco en el aire, ¿no? Sí, que, claro. La mató, se suicidó, en fin. ¿Cómo la sentencia abona en esta parte del cuidado? O sea,
no me gustaría que quedara en el programa la impresión de que debida diligencia es algo abstracto, es algo etéreo, sino hay que bajarlo al mundo real, ¿no? Creo que justamente ahorita, y voy a retomar lo que dice Adriana en lo dicho de Irinea, ¿no? Ustedes saben que Mariana era abogada, Sí. ¿no? Entonces, una de las cosas que dice Irinea con la sentencia es Mariana litiga otros casos de mujeres asesinadas a través de la sentencia, que es algo muy fuerte porque Muy fuerte. quien pidió, y ahorita voy a hablar de la parte de la reparación, pero quien pidió que se llamara Mariana, la sentencia fue Irinea, ¿no? Y lo hizo directamente a los ministros. Sin embargo, creo que pedagógicamente lo que nos enseña la sentencia es también a que los familiares de las víctimas estén muy cerca de en qué deben de consistir las diligencias o cómo se deben de realizar las diligencias. Y esto es muy importante porque ya hay antecedentes o ya hay otros casos en donde la sentencia de Mariana, los propios familiares, sin necesidad del Ministerio Público, la Fiscalía, asesores, asesores jurídicos o defensores, puedan acompañar la sentencia. No es la sentencia es muy pedagógica en la parte en donde te dice, ok, en el lugar de los hechos, ¿qué se hace? Debes de hacer esto, esto, esto. Entonces, justamente, eso es uno de los elementos probatorios que se deben de estar considerando, pero además es un instrumento de exigencia hacia las fiscalías, hacia los jueces, que justamente les hace reflexionar sobre este tipo de situaciones, ¿no? Y en donde los colectivos de familiares de víctimas de feminicidio, las madres de víctimas de feminicidio, justamente toman la sentencia de Mariana Lima como un referente en donde dicen, oye, pero ya lo dijo la Suprema Corte, este es el estándar, este es el elemento, no lo estás haciendo así, o sea, estás mencionando que está el cuerpo de una mujer de cúbito frontal con la cabeza al sur, los pies al norte, y no me estás mencionando si tiene lesiones, si tiene moretones, no me estás mencionando todo este tipo de circunstancias. Entonces, justamente... Bueno, y no encontraste el cordón. Además, estás perdiendo elementos, Y ¿no? luego hay el tema del celular también. por supuesto, Sí, Por allá, claro. ¿no? Porque creo que es en una foto, ¿no? En una de las fotos que toman de la escena de los hechos, se ve un celular. Y luego dice, ¿y dónde está el celular? Apareció tiempo después Apareció presentado tiempo. por el probable, ¿no? Por el probable. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, no, eso sin contar como también con otras cuestiones, por ejemplo, la línea de investigación que sigue la Fiscalía, que está totalmente centrada en el suicidio, justamente quien va aportando estos elementos probatorios es el probable responsable, es el esposo de Mariana. Pero cuando Irinea daba las declaraciones y decía, oye, pero no pierdas esta línea de investigación porque había violencia doméstica, porque mi hija me dijo esto, porque... Todas estas situaciones no le hacen caso a Irinea. Entonces, por más que Irinea iba a presentar declaraciones, iba a presentar circunstancias, no le hacían caso porque le hacían caso a él, ¿no? Uno de los ejemplos es el supuesto mensaje póstumo de Mariana, que eso es muy importante. encontrado posteriormente, Danos ¿no? el contexto. Él dice... Sí, él días después llega a la agencia de investigación a decir que en los cajones de la ropa interior de Mariana se encontró con 2 post-its, literal 2 post-its de esos amarillos, en donde es como el mensaje póstumo de Mariana, en donde dice que lo siente mucho, que lo perdonen y que vendan su celular. Porque claro, cuando estamos en ese contexto, pues lo que queremos nos es que vendan importa nuestro muchísimo, celular, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, él lo presenta como un elemento para que se valore que ella sí se quería suicidar. Y lo que se hace incluso en ese tema es un análisis de grafoscopía para determinar si la letra correspondía o no a la de Mariana, que a simple vista no correspondía. Sin embargo, el elemento pericial, en lugar de determinar si correspondía a la letra o no, termina sacando que Mariana vivía en una situación de depresión. Y eso le cambió la letra. Exactamente. Entonces, el tema del peritaje cambia totalmente, que es otra parte bien importante de la Suprema Corte, en donde habla de la importancia de los peritajes, ¿no? ¿Qué es lo que deben de contar los peritajes? Con la metodología, con situaciones específicas, incluso en algún momento... No me atrevería a decir que cuestiona, pero sí habla de que el protocolo de investigación de muertes violentas del Estado de México habla de esta parte de la necropsia psicológica, y la Suprema Corte de Justicia lo que dice es, bueno, yo no consideraría que fuera necropsia psicológica, para mí hay otro tipo de peritajes que podrían contar con una metodología más científica, como los peritajes en materia psicosocial, de antropología, de contexto, que ya hay en otros países, ¿no? Entonces, justamente es esta parte, volvemos a lo mismo, pedagógica, pero además traducida de una manera como muy clara, ¿no? A mí me sorprende mucho la parte de la sentencia, porque justamente empieza a limitar estos términos a veces tan jurídicos para las víctimas y los deja de una manera como muy clara de qué es lo que se debe de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer
los abogados que deben de hacerlas y los defensores que deben de hacerlas y los asesores jurídicos para garantizar esta parte de un debido proceso en el procesamiento de una escena de crimen y qué pasa cuando tienen razones de género, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer en estas características? Adriana, Yuriria mencionó ahorita un tema que está en campo algodonero, que está en otros precedentes, que tiene que ver con ser exhaustivos en la investigación de líneas. Sí. Es decir, si ya había la alerta de Irinea, si se había dado el contexto de violencia en 3 distintos testimonios y todo, pero ellos decidieron intentar desarrollar, bueno, bien, regular o mal, la línea de suicidio. Ellos sí lo hicieron. Y la otra, como que no se atiende, no se recorre ese camino. Y esa es una omisión que les marca la Corte muy claramente. Es decir, en primer lugar, como bien dijo Yuriria, pues la línea de investigación de suicidio no solamente fue la única, sino que estaba conducida directamente, digamos, hasta liderada, por decirlo de alguna manera, por el esposo de Mariana, ¿no? Él estaba como induciendo esa línea. Y lo que dice la Corte es, espérate, tendrías que haber explorado otras líneas de investigación, tenías una serie de indicios y además eso forma parte, yo lo decía hace un rato, eso forma parte de las maniobras deliberadas para entorpecer la investigación, porque la Corte en este caso es muy enfática de que no solamente hay omisiones, sino que estas omisiones son, decíamos hace rato, tan groseras que más bien parecieran una especie de manipulación con la intención de salvaguardar la responsabilidad del esposo de Mariana. La Corte también es muy cuidadosa, aunque identifica estas falencias, aunque identifica todos estos comportamientos irregulares, la Corte es muy cuidadosa al decir que no está prejuzgando sobre la inocencia o la culpabilidad del esposo de Mariana. Porque no le toca, además. No le toca, no es el además. proceso... Y además no estás en el momento procesal. Es correcto. No se trataba de un proceso penal. A la Corte llega un amparo. Y llega una investigación con la necesidad de que esta investigación sea corregida, pero además quiero decir algo que me parece muy importante y en eso Yuriria puede ayudarnos muchísimo, que es la sentencia, cuando uno lee la sentencia, uno lee la investigación, se queda con la sensación de, bueno, estos acabaron con todo el material probatorio, no hay manera de que esta investigación sea levantada, no hay manera de que estos estándares sean cumplidos. En el caso de Mariana Lima pareciera como una apuesta al futuro. Ay, no, los estándares quedaron muy bien, son muy claros, pero van a servir para el futuro y sorpresivamente sirvieron para el caso de Mariana Lima. Es decir, a partir de esta sentencia se motivaron líneas de investigación y entonces sí se recopilaron y sí se observaron indicios que han permitido que actualmente el esposo de Mariana esté sujeto a proceso, por ejemplo. Ahora le vamos a pedir a Yuriria que nos abonde en ese detalle, pero vamos que nos cuente porque al final pues también diríamos en términos casi deportivos, sí se pudo. Es decir, lo que parecía un cúmulo enorme de errores, pues al final se pudieron corregir y no solamente queda un mensaje hacia el futuro, sino justicia para el caso concreto, que es lo que tienen que hacer los tribunales. No se vayan, regresamos enseguida para seguir conversando con Yuriria, con Adriana, en este doloroso, trágico caso de Mariana Lima Buendía. Regresamos enseguida. Estamos de regreso, amigos. Estamos de vuelta para seguir entendiendo, debatiendo, analizando, profundizando en este caso del amparo en revisión 554, diagonal 2013, el caso Mariana Lima Buendía. Y estamos platicando con Yuriria Rodríguez, con Adriana Ortega, sobre los estándares de la debida diligencia. Y yo te quiero preguntar, Yuriria, en esto que decíamos, a ver, tenemos una serie de factores. Tenemos el tema género, tenemos el tema de contexto, porque en esto que decía Adriana de que la Corte va un poco más allá, pero se parece al caso Campo Algodonero. Es finalmente seguir la metodología de la Corte Interamericana. Yo creo que estamos bien ahí. Por supuesto. Estamos cumpliendo, ¿no? Los estándares. Y luego, y puntualmente te quiero preguntar, la serie de diligencias que derivan de una muerte por ahorcamiento, porque ahí también hay una especificidad. No es lo mismo una muerte con arma de fuego, por ejemplo, o por impacto de un objeto contundente, ¿no? Es decir, ahí también la Corte de alguna manera nos aporta una reflexión en la sentencia. Sí, justamente que son la parte de dar
pie a la nueva investigación que se realiza justamente en el caso de Mariana, que es lo que hablaba Adriana, que les gustaría que habláramos, que justamente esta sentencia no queda aquí en esta parte catastrófica de ya se perdió todo el material, sino que justamente lo que se buscaba con este litigio estratégico era reabrir una nueva investigación, pero una nueva investigación que incluyera estos elementos de la perspectiva de género y en qué consistía, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, con las asfixias y qué tipo de asfixia estamos hablando, ¿no? Claro. Si bien es cierto, los hechos fueron el 28 de junio del 2010 y es hasta el 25 de marzo del 2015, que además fue cumpleaños de Mariana, que se determina la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, es para el 30 de abril, que la Fiscalía Especializada abre o crea un grupo especializado de investigación justamente para dar cumplimiento a la sentencia de Mariana, ¿no? Y en este sentido, uno de los resolutivos del cumplimiento de la sentencia de Mariana es reconocer la participación de las víctimas como en la coadyuvancia, ¿no? En la aportación de pruebas, de elementos probatorios, etcétera. Y se empiezan a desarrollar diversas pruebas que se obtienen en esta investigación con perspectiva de género. ¿Estamos hablando 5 años después? Exactamente. Bueno, nada más para que quede claro, porque el tiempo también juega un papel. Claro, ¿no? Claro. Y varias de ellas tienen que ver, una, con la exhumación del cuerpo que se hace en el caso de Mariana, que eso es bien importante, ¿no? Muchas veces se pensará por qué un cuerpo que es víctima o en donde se presume la existencia de un delito no debería de atentarse contra el cuerpo, debería de enterrarse, no se puede cremar, no se pueden generar ciertas particularidades porque se tiene que manejar como un indicio, ¿no? Entonces, en la exhumación del cuerpo de Mariana se empiezan a identificar diversas cosas. Una de ellas son las características del hueso hyoides, que es contrario al primer peritaje que se hace para el 2000. A ver, cuéntanos eso. Ahí va. ¿No? Porque suena medio, ¿no? Bueno, una de las determinaciones que hace el perito presentado por parte de las víctimas, que además es un perito guatemalteco que estuvo presente en varias cuestiones de violaciones a derechos humanos, es determinar que si hubiese sido una asfixia por ahorcamiento, si hubiese quebrado, si hubiese afectado una parte de la columna vertebral, ¿no? Por la forma en que cae, por la suspensión, o sea, todas estas características, especificaciones que nos dan muchas veces los peritajes o los especialistas en el tema. Y en el caso de Mariana, cuando hacen la exhumación, determinan que no está rota esa parte o no existe un quebrantamiento en esa parte del cuerpo de Mariana, sino el quebrantamiento tiene que ver justamente con el hueso hyoides, ¿no? Que es el que tenemos aquí enfrente, ¿no? Entonces, eso cambia totalmente la lógica y la mecánica con la que se había manejado el tratamiento de la investigación del cuerpo de Mariana, porque entonces ya no existió una asfixia por ahorcamiento en suspensión. Con suspensión, claro. Sino existía algo que tenía que ver con asfixia, ¿no? Estrangulamiento. Un estrangulamiento principalmente, ¿no? Claro. Y la otra parte también tiene que ver con las livideces en el cuerpo, ¿no? Que ese es otro de los elementos que hacen los peritos al determinar que no solamente el cuerpo había sido movido del lugar de los supuestos hechos al lugar del hallazgo, aunque hubiese sido 1 metro, cambia totalmente ya el tema, el tratamiento que se le debió de haber dado. Y de las fotografías, de esas pocas fotografías que se encuentran dentro de la investigación, se lleva a la conclusión de que estas livideces no son propias a encontrarse un cuerpo en suspensión, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias... ¿Livideces lo podríamos traducir como moretones? Como las partes del cuerpo que se ponen moradas post-mortem. O sea, se supone que por acumulación de sangre. La coloración del cuerpo cambia y esos lugares se ponen morados. Regularmente la gente entiende lívido como pálido, pero en realidad lívido es morado. No, para este efecto son morados. Sí, o sea, que tenían que ver más con el tema, por ejemplo, no había una afectación o no había una acumulación de sangre como la debió haber manifestado en el tema de ahorcamiento. Los pies tenían otro tipo de colores, que son una de las cosas que más manifiesta la señora Irinea, que ella había visto los pies de Mariana como si estuvieran arrugados, recién lavados, o sea, justamente aunque muy deficiente material fotográfico, lo que ayuda a determinar con los peritos en química, ingeniería, en antropología, todo eso, es determinar que el cuerpo no solamente fue movido, sino el cuerpo no murió por un tema de suspensión, ¿no? O sea, suspensión por ahorcamiento. Ahí tenemos un primer elemento que se pudo, digamos, como reconstruir, como rehacer, etcétera. Y hay otro que tiene que ver con el lugar desde el cual supuestamente se estaba suspendido el cuerpo,
cuerpo, ¿no? Esta, ¿cómo se dice técnicamente? ¿Armella? Creo que apunté. Sí, La armella, sí. Que es como Como el ganchito. como el ganchito desde sí. donde se Eso es podría... muy importante porque dentro de las primeras investigaciones en 2010, antes de toda esta resolución, se había dicho que la armella, además había habido un cambio de armella cuando hicieron la mecánica de lesiones del caso, porque de pronto la armella había crecido. Entonces, las armellas así, o sea, en las fotografías era una armella de... Estamos hablando de un metal, ¿no? Bueno, es que en las fotografías, una de las armellas, incluso la descripción que hacen de la armella era una armella pequeña, y cuando se hace la descripción de la mecánica de lesiones es una armella mucho más grande, fijada con una especie de taquete. Incluso se ve justamente en la fotografía de las lesiones. El taquete hubiera aguantado, no, digamos. Incluso se ve en la mecánica de lesiones cómo hay un resanamiento, hay un cambio de posición, todo eso. Pero lo que habían hecho justamente en la Procuraduría era tratar de acreditar una vez más su determinación de investigación, ¿no? Entonces, en la parte de la armella lo que se hace es con un ingeniero, o ya las abogadas y los abogados junto con la señora Irinea y los peritajes que se realizaron, uno de ellos fue en ingeniería, para determinar que si justamente entre la armella, la posición, fue reproducir totalmente la forma en la descripción en la que se encontraba tanto las descripciones hechas por Irinea, las descripciones hechas por el esposo de Mariana. Y eso es muy importante, porque el esposo de Mariana, hay una frase que dice Irinea, que de pronto como el pez por su propia boca muere, porque dentro de las declaraciones de esta persona, de este esposo de Mariana, él dice, bueno, yo encontré el cuerpo de Mariana en una cuestión de media suspensión, casi recargado en el buró, decidí tomarle una fotografía, porque yo he estado presente en diversas levantamientos de cuerpo, entonces yo decidí tomarle una fotografía a 1 metro de distancia y luego otra fotografía a otro metro de distancia y otra con concluyas. Entonces, justamente con esa descripción que él hace en su testimonial, se le pide al ingeniero que determine que si el cuerpo de Mariana puede estar en esa suspensión con esas características y de la forma que él describe, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que hace el ingeniero es hacer esta reproducción justo con estas características que menciona el esposo de Mariana y pues en conclusión dicen que no hay un cuerpo que pueda soportar o sostener este tipo de peso, ¿no? Y la forma en cómo estaba Mariana, porque pareciera, la única foto que hay de Mariana en esta circunstancia pareciera que está acostada y sentada, ¿no? Entonces se podría determinar como un tema de media Porque también había un tema de la altura de la armella, ¿no? Sí, claro. Que la altura no daba, porque ella hubiera alcanzado. Exacto. Y que además tiene que ver con otra cuestión de este peritaje que se hace médico, en donde se determina que la prueba de sangre y de alcohol, si bien es cierto, Mariana tenía alcohol en su sangre, no pudo haber realizado estas maniobras propias de suicidio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, sí, porque no es nada más de que haya pasado, ¿verdad? De que haya estado ahí, sino que se requería una maniobra, ¿verdad? Exactamente. Un nudo lo suficientemente fuerte. Sí, no es que de repente la agarres colocación ahí del cordón. Sí, no. Justamente lo que hace después este perito médico del resultado del peritaje en ingeniería es decir, bueno, de la prueba química, yo digo que Mariana tenía 133 miligramos sobre decalitros, algo por el estilo de alcohol, lo cual sí había alcohol. Sí había alcohol. Eso se dice también desde la Pero sentencia. de esto se puede indicar que ella se encontraba con el larva cercenada, había incoordinación, había inestabilidad. Entonces quiere decir que ella no pudo haberse subido, amarrar la armella, hacer el elemento constrictor, ponerse el cuello, o sea, ella no pudo haber hecho este tipo ese de argumento es muy importante. Entonces, justamente este peritaje volvemos a lo mismo, el beneficio de la sentencia de decir, dime cómo, cuándo, por qué, para qué. Justamente lo que da es estos elementos de la perspectiva de género, de las razones de género, que nos ayudan a localizar al probable responsable en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y lo que hace que aproximadamente 1 año y medio se le detuviera y actualmente se esté llevando a cabo el procedimiento, el cual se espera que en 3 meses concluya, ¿no? Ojalá. Adriana, a ver, esto que nos está planteando Yuriria me parece extraordinariamente importante e interesante, porque al final el mensaje que nos está enviando Yuriria es sí se puede. O sea, claro. no se trata que le pidamos a las fiscalías que hagan un trabajo heroico o que esté fuera de su alcance.
si con posterioridad, aunque hubieran pasado 5 años, pero finalmente con posterioridad se pudo, pues quiere decir que si se hubiera querido o le hubieran echado ganas, en fin, no sé cómo definirlo, pero tenemos estándares que hay que cumplir. Y además, fíjate que me parece muy interesante tu pregunta, porque si uno ve la lista de irregularidades que identifica la sentencia, todas se corresponden con actuaciones de la Fiscalía. Es decir, no quiere decir que la Fiscalía no haya hecho nada, la Fiscalía hizo cosas. Entonces, decía mi mamá y decía muy bien, el mismo trabajo que cuesta hacer las cosas mal, cuesta hacer las cosas bien. Excelente. Entonces, dicho. ¿no? Y además muy pertinente. Sí. Muy pertinente para el caso. No tiene que ver con no pudiste hacer nada. Y todo lo que hiciste lo hiciste mal. La misma energía, los mismos recursos, la misma capacidad pericial, la misma capacidad indagatoria que te llevó a concluir que Mariana se había suicidado solapando, por decirlo de alguna manera, la versión del esposo de Mariana, es la misma energía, la misma capacidad humana, la misma capacidad investigativa que te hubiera permitido concluir o explorar que Mariana no se había suicidado, sino que había sido víctima de una muerte violenta, o en este caso de un homicidio por razones de género, o en este caso, para decirlo con todas sus letras, de un feminicidio. Pues ahí está el reto, ahí está la reflexión del amparo en revisión 554-2013. Yuriria Rodríguez, muchas gracias. Adriana Ortega, gracias por estar aquí y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el que analizamos, debatimos, discutimos sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Gracias por su atención y hasta pronto.